Porque si de pobreza se habló, de crisis económica se habló, esta tarde es porque ese es un tema muy acuciante, muy complicado para muchos chilenos. Solo piense usted que entre 1,5 millones, 2 millones de chilenos y chilenas han perdido su trabajo el último año. Todo lo que ello implica, bueno, es parte de lo que queremos conversar con nuestro invitado, José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita de Migrantes, porque el Hogar de Cristo, junto con el Techo y otras instituciones, señala que la crisis sanitaria podría generar un retroceso de 10 años en la lucha global contra la pobreza. José Tomás, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Bueno, el titular del estudio ya lo dice casi todo, y bueno, no sé si tú quieres agregar más cosas, más elementos que profundicen y después ver cómo se va a enfrentar este problema. Bueno, esta pandemia nos ha mostrado lo que decían los carteles del estallido social, que hay desigualdad y que justamente los efectos del coronavirus son muy disímiles. Y este estudio que comprende justamente distintas dimensiones a través de distintas instituciones, casi todas ligadas a la Compañía de Jesús, nos muestra que hay grupos que esa es su enfermedad de base, estar excluidos, y han tenido consecuencias realmente difíciles y que esperamos que podamos juntas, poder superar esta crisis que no solo es sanitaria, sino que también es social. José Tomás, ¿de dónde emana el cálculo ese de que podremos retroceder 10 años en pobreza, con lo que cuesta subir cada peldaño, con lo que nos ha costado y ahora retroceder de un golpe? Es a raíz, bueno, fundamentalmente, obviamente, el impacto económico en el trabajo. Si bien en agosto se recuperaron gran cantidad de trabajos, tiene un impacto también en las personas. Hay grupos, por ejemplo, las personas migrantes que están en situación irregular o que incluso no están en el registro social de hogares por distintas razones, tampoco están pudiendo acceder a programas del Estado. Este estudio comprende a personas mayores de edad, personas que también la deserción escolar va a aumentar. Entonces eso nos lleva a distintos índices que uno calculando justamente llega a las cifras de hace 10 años. Hay desde los menores de edad, o sea, todos los jardines infantiles, padres o madres que perdieron su trabajo, o sea, hay toda una serie de consecuencias y que se ve hasta los adultos mayores, pasando por la deserción escolar, como decía, por las personas que han perdido sus empleos, que nos lleva a retroceder en términos de cifras, pero también en realidad. Esto no son solo cifras, son personas. Hoy día justamente desde el Servicio Jesuita de Migrantes estuvimos visitando algunas familias de Estación Central y me tocó ir a la casa de Marilú, que está con su hijo ahí, 4. Ella se separó ahora en la pandemia y el modo de acceder a las tareas por parte de sus hijas era mediante el celular y que ella no tiene internet. Y nosotros, bueno, con un proyecto con la Fundación Luxic, estamos llegando a 100 familias de acá de Estación Central, entonces las fundaciones están llegando donde no puede llegar el Estado. ¿Para qué? Para que los niños, es un derecho, no es un lujo, poder acceder a hacer las tareas. No estaba pudiendo hacer tareas porque no tiene el celular con internet. José Tomás, estás hablando de Estación Central, que es una comuna urbana donde debiera, en teoría, costar menos acceder a elementos como lo que estás planteando tú. No estamos hablando de una comuna rural perdida en la cordillera, donde, bueno, cuesta porque habría que poner una gran antena, que es difícil ponerla. Estamos aquí en el centro, en el corazón de la capital, y pasa lo que tú estás diciendo, porque no es la tecnología, son los medios los que impiden. Claro, esta es la famosa clase media. Bueno, aquí, así estamos, y por eso este documento también insiste, junto con distintas propuestas, en que debemos superar de manera colectiva. Acá justamente somos 9 instituciones: Techo, Infocap, obviamente el Hogar de Cristo, Servicio Jesuita Migrantes, y la Fundación Licán desde Tirúa, de distintas realidades, que nos juntamos porque la pobreza es una realidad integral. A veces los programas del Estado están citados en personas, pero son los territorios los excluidos. Y justamente ser pobre es una enfermedad de base que afecta, y son personas que muchas veces no han sido infectadas por el virus, pero realmente afectadas por él, y lo vemos en comunas muy urbanas ya los efectos de esta pandemia. José Tomás, cuando planteamos que el retroceso de 10 años, quiere decir que antes de la pandemia y antes de la crisis, estas personas no estaban en esta posición, la perdieron fruto de la circunstancia.
La pregunta que habría que hacerse, y siempre se la hacemos aquí a los economistas, cada uno desde su mirada, ustedes del mundo social, ¿cuánto de la destrucción de su posición anterior, que siempre, paréntesis, se nos había dicho que eran gente que había salido de la pobreza pero que estaba en el margen y que estaba en la vulnerabilidad, que hacía falta que pestañearan un poco más rápido nomás y vuelta atrás, que se tropezaran un poquito así y eso pasó, más que así? Bueno, ¿cuánto del retroceso es estructural y cuánto del retroceso es coyuntural? Es decir, si mejora el entorno país y el entorno mundial, se pudiera recuperar y volver a recuperar rápidamente estos 10 años. ¿Pudieron delimitar eso? Sí, bueno, a ver, mismo Mario Marcel, el Banco Central, señaló que habíamos tocado fondo y que ahora deberíamos ir mejorando, pero va a ser largo el proceso. Hay algo estructural que es la pérdida de empleo. Si bien en agosto se recuperaron 300.000 empleos, hay algo ahí estructural, porque cuando pierdo el empleo no tengo ahorro. Hay muchas personas que han señalado que hoy me he dado cuenta que puedo vivir con menos. Bueno, la verdad hay un buen número de personas que vivía con menos, tanto así que el 75% de la población vivía endeudada. Entonces, pero hay algo coyuntural por la pérdida de trabajo, pero también hay algo estructural justamente por la situación de endeudamiento, por las dificultades de tener contratos formales, los traslados. Hay una serie de la situación también escolar de los niños, niñas. O sea, antes de la pandemia por algo surgió también el estallido social, que ahí había algo estructural y por eso se planteó después la Constitución, para plantear términos estructurales, la reforma previsional, cambio estructural, el ingreso básico universal que plantea justamente este estudio que presentamos hoy día, que tiene que crecer. O sea, hay cosas estructurales también en Chile que se vieron agravadas por la pandemia, que es algo coyuntural obviamente, pero no por pasar la pandemia vamos a pasar la desigualdad estructural que vivimos en Chile. José Tomás, quiero cambiarte un poco de tema. No sé si tú quieres aportar algo más sobre este estudio y hacer para que nos haga sentido en qué estamos viviendo y que sirva el trabajo que ustedes han hecho. No sé si quieres, porque yo te quiero derechamente llevar a otro tema. No sé si tú tienes algo más que aportar respecto del estudio para concluir esa fase de la conversación. Bueno, animar a leerlo porque es un estudio bien integral que abarca distintas realidades. Lo pueden encontrar en la página web del Hogar de Cristo, también en la Universidad Alberto Hurtado. Son 217 hojas, obviamente hay resumen para quienes lo quieran leer, pero lo que apunta es a las carencias que ya habían, cómo se van agravando y al mismo tiempo que esta superación de la pobreza es colectiva, no es solo el Estado, no es solo una fundación. Debemos de manera colectiva superar esta crisis que es coyuntural, pero al mismo tiempo estructural, como decía antes. Bueno, el otro tema que quería tocar contigo, que es evidente, porque hay que aprovechar la coyuntura justamente, es que esta tarde se votó, se aprobó en el Senado, se aprobaron 3 artículos de la Ley de Migración, un tema del cual tú eres experto, has discutido, has debatido, has estado aquí por ese tema. Básicamente el principal es el de la unificación, el concepto de la unificación de la familia. El otro tiene que ver con las visas de las personas que van a entrar, regular más las entradas. ¿Cómo te parece que va quedando esta ley de migración? Todavía no termina, la próxima semana sigue la discusión. Y probablemente siga varias semanas más porque se está votando por separadamente, así que vamos a aguardar, ¿no? Sí, ¿qué te parece cómo va quedando o los artículos que se han ido votando hasta ahora o aprobando hasta ahora? Se han ido votando distintos artículos, puede que llegue también a comisión mixta. La reunificación familiar, si bien ahí va a quedar en la ley, no quedó para convivientes, que es algo también que se pedía, sobre todo desde el mundo LGTBIQ. Decir, bueno, cómo al final la familia es por un papel, cómo también mostrar distintas realidades. Y también lo que hemos visto con la reunificación familiar, por ejemplo, para la población de Haití se ofrecieron 10.000 visas anuales, y eso no ha sido la realidad. A ver, no ha sido la realidad porque no las han solicitado, porque realmente no se han puesto requisitos acordes. O sea, nosotros desde el Servicio de Ejército Almirante todos los días tenemos cientos de familias que no han podido acceder a la reunificación familiar y que han ingresado también por paso no habilitado. Entonces eso es una realidad que pasa, que no basta solo que esté la ley, que es lo mínimo, sino que también se tiene que llevar a cabo. O sea, se aprobó lo que es el paradigma de la ley, que es se optan desde afuera, llegaría con RUT desde el día 1 y eso sin duda es el ideal para cualquier persona, pero ha mostrado la evidencia también que no ha sido suficiente eso. ¿Tú estás de acuerdo con que es importante regular la migración hacia Chile?
que hay que ordenarla, Sí, regularla y adecuarla a la realidad que está viviendo también nuestro país? sí, y bueno, ya tenemos una ley hoy día de que es del año 35 y la migración necesita de leyes y necesita de leyes acorde a la evidencia. Y lo que hemos visto estos últimos 2 años, que si bien es el ideal y ayuda mucho que una persona ingrese con RUT, al mismo tiempo los ingresos por paso no habilitados, tanto así que de la última década, el 50% de los ingresos por paso no habilitados se concentra en 2018 y 2019, principalmente por personas de Venezuela y de Haití, entre otras, sino Cuba y Dominicana, que también se les solicita visa. Entonces hay que también tener medidas integrales, seguir resguardando la frontera, y obviamente hay que respetar las leyes, pero hay una realidad, y que es una realidad que le pasa a Estados Unidos, con ingreso por paso no habilitado, y le está pasando a Chile. Y ahí hay que tener medidas también que se hagan cargo de la realidad, Está bien, pero fiscalización a empleadores. la realidad es que siempre va a haber inmigrantes ilegales, siempre va a haber tráfico en muchos países, más o menos, pero lo que también es necesario aparentemente es regularlos para que baje a lo menor posible el incentivo a que la gente entre de manera ilegal. Entonces poner cupos. ¿Cómo conversa eso de poner cupos y creer que porque yo pido la visa yo me quedo tan tranquilo como país porque no van a llegar más personas? ¿Cómo convive? Porque los legisladores conocen esa realidad también y están discutiendo sobre ella. Claro, ese es el punto de cualquier ley, es preguntarse cómo voy a regular la entrada, que es lo mejor, y regular no solamente es detener, sino que de manera regular con un RUT y qué mejor que entre, y eso es muy bueno. Pero al mismo tiempo todo país, ¿qué hago con la población migrante que está en situación vulnerable? Y ahí es ver, bueno, los voy a... Es Estamos. imposible, y tanto así que en 2019 el total de órdenes de expulsión que emitió el Estado se ejecutaron al 26%, o voy a tener también distintos mecanismos de regularización como lo tienen también algunos países de Europa. Estados Unidos, por ejemplo, no lo tiene y es una opción, pero eso también puede crear distorsiones en el mercado laboral. Y al mismo tiempo de ver lo administrativo con los documentos, es ver la convivencia. Y eso es lo clave. Y la convivencia no solo se da por entrar más o menos, sino que también por los discursos y prácticas. Y el Estado debe crear campañas, por ejemplo, de sensibilización. El Estado no ha tenido ninguna campaña. Y eso es clave. O los mismos discursos, cómo se ha estigmatizado una y otra vez a la población haitiana. La otra vez una joven haitiana me decía, ¿hasta cuándo nos van a usar de ejemplo? Ni conocen nuestro país y nos usan de ejemplo y una otra vez. Y eso hace muy mal también, porque son personas con las cuales convivimos, que están en nuestro territorio justamente, como el documento Sí. que hemos del Hogar de Cristo. Entonces, es lo legislativo, pero es también lo cultural. Y es el mismo Estado que debe también fomentar la convivencia y no terminar estigmatizando una y otra vez o criminalizando a la migración. Pero estamos de acuerdo en que esas imágenes que vimos tantas veces de cientos y no miles de personas que provenían fundamentalmente de Haití con su carpetita entrando al país y que todos sabíamos que decían que venían una cosa, después venían a la otra, nos mentíamos a nosotros mismos, nos hacíamos los lesos, estábamos generando los bolsones, los guetos hoy día de pobreza y marginación que a ti te toca trabajar todos los días con ellos y que el Estado miraba para otro lado. O sea, a eso no podemos volver, ¿no? No, y por eso el Estado tiene que velar por el correcto ingreso, por no permitir el tráfico de O sea, pero no personas es llegar y dejar migrantes. entrar, me refiero, ¿no? No es que vengan No, todos los que quieran, sino que... Porque eso es faltar el respeto y con las expectativas a los que vienen a buscar legítimamente mejores posiciones a Chile. sí, no. O sea, el Estado tiene que entrar y obviamente no, si ve una situación de tráfico se tiene que meter. Pero veamos también la realidad de Haití, qué es estar en Haití, qué es estar en Venezuela. Entraron el triple de venezolanos que de haitianos, pero siempre se habla de los haitianos. Y eso para mí también presenta una pregunta, porque las personas de Venezuela también entraban con visa turista y cambiaban acá. Entonces, ¿por qué una y otra vez hablamos? Y las personas de Venezuela también han sido víctimas de tráfico. Entonces, también eso nos lleva a preguntarnos, sí, el Estado debe meterse y no puede permitir el tráfico de personas migrantes, pero también la misma sociedad tiene que dar cuenta de por qué nos fijamos una y otra vez en Haití ¿Y por cuando qué? todo el triple de personas de ¿Por qué? Venezuela. José Tomás, ¿por qué va tu experiencia? ¿Por qué somos racistas? O sea, una y otra vez Haití el tema, cuando por el CITEX, Licura, por el avión, por el vuelo de retorno, las únicas personas que el Estado de Chile
ha ofrecido un vuelo de retorno con imposibilidad de volver en 9 años es a las personas de Haití. Se presentó un recurso, la Coordinadora Migrante y la Corte Suprema lo ratificó, luego la Corte de Apelaciones, que era ilegal esa medida de no permitir el regreso en 9 años y renunciar a la situación migratoria. Bueno, las únicas personas que accedieron a ese vuelo fueron las personas de Haití. Y eso nos debería dar vergüenza como país. Mira, te ofrecemos un vuelo humanitario porque sabemos que estás mal, pero no vuelvas en 9 años. Y se fueron 1.100, es el 1% de la población haitiana. O sea, hagamos programas para la inclusión, no para la expulsión. José Tomás Vicuña, director del Servicio Jesuita Migrante, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Vía Pública. Que esté muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches y Chao. gracias. Muy buenas noches. Chao.